voy a tratar de introducirnos en la temática, en la metodología, con respecto a por qué enfocamos el tema de las clases subalternas en la historia, no simplemente como una materia que tiene que ver con el pasado, sino como introducción a una temática que tiene que ver también con nuestro presente y con nuestro futuro como país, como sociedad. Quería empezar diciendo de que nosotros estamos celebrando esto en el marco del Bicentenario. El Bicentenario nosotros lo celebramos de una manera que no es la misma que la que se celebra oficialmente, evidentemente. Lo celebramos, por ejemplo, con un acampe que hicimos los días 7, 8 y 9 de julio en la Plaza de los Dos Congresos, de 3 días, con participación de organizaciones sociales, culturales, de derechos humanos, los pueblos originarios, afroamericanos, una cantidad de entidades de todo tipo, con los cuales hemos hecho paneles, debates, etc., recuperando para nuestra identidad, para nuestra cultura, para nuestra historia, lo que aportaron aquellos sectores considerados subalternos en la historia por las élites dominantes. Nos sentimos orgullosos de una herencia de la cual vamos a conversar un par de palabras sobre ella, una herencia que es revolucionaria, que es popular, que es latinoamericanista y que es emancipadora. Mientras tanto, acá tuvimos otra celebración, una celebración oficial, ustedes la conocen, totalmente hueca, anodina, con plazas valladas para que la gente no interrumpiera, no molestara, no reclamara ante las autoridades, con desfiles militares, con ceremonias religiosas. Es decir, tuvimos una mirada absolutamente distinta de lo que era el Bicentenario, una mirada elitista, una mirada de los sectores que están oficialmente en el gobierno hoy en día, que no representan simplemente un gobierno determinado, un periodo determinado político, sino que expresan las características de un sistema económico, social y político que va más allá del propio gobierno. Un sistema que en definitiva eso de las vallas y los muros los ha multiplicado por todas partes y los sigue multiplicando. Fíjese lo que pasa en Europa con millones de inmigrantes que vienen del Medio Oriente, que vienen de Asia, vienen de África para salir del hambre, de la miseria, de las guerras, y son condenados a no entrar, son convertidos en refugiados, en gente sobrante, en pueblos que no alcanzan a definirse como personas, siquiera como seres humanos, que han convertido el Mediterráneo en un cementerio acuático para miles de personas. Fíjense que si gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, él ha prometido que el muro que separa a México y otros países latinoamericanos de Estados Unidos se va a convertir en un muro que va a ir de Alaska hasta México. Otro muro, otra valla. Hay vallas en Palestina, entre Palestina e Israel. Hay vallas en los países latinoamericanos. Hay muros sembrados por todas partes que expresan una concepción de la vida, una concepción del ser humano. Uno dice, pero qué locura, ¿cómo es posible que un régimen, un sistema internacional, excluya a tantos millones de personas de la vida social, de la vida cultural, de la vida productiva, que produzca un genocidio de hecho de tanta gente? ¿Qué locura hay detrás de todo esto? Y uno se está tentado a recordar con Shakespeare cuando hablaba de Hamlet. Hamlet decía, hay sistema en su locura. Porque no es una locura que le ocurre simplemente a un grupo de políticos, a un grupo de sociólogos o de economistas. Es la locura de un sistema
que está condenando a un genocidio universal, que está condenando a la humanidad a quedarse prácticamente con un planeta destruido, es decir, a no sobrevivir incluso como régimen civilizatorio, como régimen humano. Y entonces ya no se trata simplemente de una visión cegada pero ocasional de un sistema. Tiene que ver con una mirada, con una ideología. Es como dice Divididos: ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué ves? ¿Qué ven estos sectores cuando miran al pueblo trabajador? A los trabajadores significa a los que crean todos los productos, todas las riquezas, toda la cultura, con su esfuerzo, con su trabajo, con su tenacidad, con su inteligencia. ¿Cómo ven al pueblo estas élites dominantes y gobernantes que se están expandiendo por diferentes lugares de nuestra América y en Europa y en otras partes del mundo? Ellos ven al pueblo en realidad como algo inferior. Siempre un tono despreciativo, un tono racista y clasista en cuanto a mirar a la gente, la necesidad de la gente, la demanda, la exigencia de la gente, no son contempladas por ellos con interés porque no corresponden a sus objetivos sociales, políticos, de clase, objetivos históricos que tienen para imponer un poder omnímodo sobre la sociedad. Fíjense que para ellos el pueblo no solamente es algo inferior y subalterno, sino que incluso los revolucionarios de mayo y de julio son considerados por ellos con desprecio en la práctica histórica, porque la historia oficial no los reconoce como revolucionarios, como militantes, como constructores y luchadores por una nueva sociedad, por una nueva forma de relaciones sociales, humanas, políticas, etc. Los considera como derrotados. Y efectivamente, si nosotros vamos a ir al Bicentenario, estamos celebrando a una cantidad de derrotados en la historia, compañeros. ¿Qué pasó con Moreno? Fue asesinado. Al año de haber asumido como miembro de la primera junta, lo mandaron a Inglaterra, lo suicidan en el barco. ¿Qué pasó con Monteagudo? Asesinado. ¿Qué pasó con Sucre? Asesinado. ¿Qué pasó con Güemes? Asesinado por la oligarquía salteña. ¿Qué pasó con el propio Bolívar, que se dice que fue envenenado finalmente en su trayecto de lucha? ¿Qué pasó con Castelli y con Belgrano? Condenados a prisión. Belgrano muerto prácticamente en la cama, enfermo, Castelli con un cáncer de boca, que dijo: si ves el futuro dile que no venga, porque estaba desesperado por la situación en que se vivía. Y Belgrano, lo único que tenía para pagarle al médico era esa dentadura y unos relojes, el único testimonio de riqueza que tenía Belgrano, que venía de una familia bastante pudiente en su momento, pero que entregó todo, en definitiva, para la lucha por la emancipación. ¿Y qué pasó con Artigas? Artigas perseguido como una fiera, hasta refugiarse en el Paraguay, donde murió pobre y olvidado incluso por su propia gente. ¿Y qué pasó con San Martín? Exiliado. Es decir, tenemos una historia en la cual los derrotados son los hombres que nosotros tratamos de recuperar, porque hay que tener cuidado con los derrotados de la historia, porque ellos son, en definitiva, los vencedores éticos, son los que triunfan sobre sus propias desgracias, sobre sus propias derrotas, son los que acompañan la lucha de los pueblos. ¿Quién se acuerda de los asesinos de Moreno, de los asesinos de Monteagudo, de Sucre? ¿Quién se acuerda de los asesinos de Espartaco y de Jesús? ¿Quién se acuerda de los revolucionarios de Tupac Amaru, de Toussaint Louverture en la revolución haitiana, en la revolución negra y popular que consiguió la primera república antiesclavista
democrática, popular en América Latina, que abrió el camino a la emancipación de nuestros pueblos, que fueron los negros haitianos. ¿Quién se acuerda quién mató a Sandino? ¿Quién mató a Martín? ¿Quién mató al Che? Ellos los reconquistamos, los recuperamos, porque son parte de nuestra historia, son parte de nuestra cultura y nos siguen ayudando desde su lugar. El lugar no es el mausoleo donde parecen postales congeladas. Los patriotas están junto San Martín al lado de Roca y donde se acompañan mutuamente en las líneas ferroviarias o en diferentes lugares con este nombre, ¿no? Esos son personajes desmedulados, personajes acartonados que no tienen nada que ver con la realidad. Nos acompañan en sus luchas, en sus historias, en sus memorias y fundamentalmente en las enseñanzas que nos dejan los revolucionarios, los patriotas del Bicentenario, en cuanto a que ellos, en la medida que son inspiradores y trabajan y luchan a nuestro lado, siguen echando miedo a los opresores de los pueblos. Por eso, porque echan miedo a los opresores de los pueblos, es que el ministro de Educación, Bullrich, era ministro de Educación en la ciudad de Buenos Aires hace unos años atrás, ahora es ministro de Educación Nacional, junto con el vicariato episcopal, prohibió y censuró el manual del Bicentenario. El manual del Bicentenario fue un trabajo elaborado por el equipo del Departamento de Currícula de la Enseñanza Media de la ciudad de Buenos Aires, docentes, especialistas, historiadores, que tuvo el atrevimiento de plantear la idea de recuperar la historia de las clases subalternas en la historia argentina. ¿A qué llamaba clases subalternas? Los indígenas, los negros, los afrodescendientes, los trabajadores, las mujeres de la vida, las mujeres de la prostituta, las mujeres cuarteleras, etc. Los intelectuales que se comprometieron con el pueblo, los curas revolucionarios, es decir, todos los sectores plebeyos, la turba, el populacho, recuperado para una visión histórica que no nos contemplaba en la historia oficial, que no nos tenían en cuenta, que los ignoraba, que los despreciaba permanentemente. Peor todavía, no solamente censuró y prohibió el manual con argumentos absolutamente tontos, pueriles, sino que también fue al problema de cuál era el fundamento teórico de este manual. Un manual que tiene como 300 páginas, donde había investigaciones, fuentes bibliográficas, trabajos interesantes, a pesar de que no profundizaba suficientemente, pero ayudaba a mostrar las características y el protagonismo de sujetos que hasta ahora estaban ausentes en la historia nacional. Historia nacional caracterizada siempre, oficialmente, como una historia de élites, una historia sin pueblo, una historia sin gente, sin trabajadores, sin luchadores, sin combatientes. Lo peor del fundamento teórico que estaba Gramsci. Y Gramsci fue, evidentemente, el pensador italiano, revolucionario, del cual vamos a hablar ahora, fue, digamos así, el pensador que más trabajó el tema de las clases subalternas. Ahora vamos a profundizar el tema. Pero Gramsci era para ellos una molestia, lo fundamental que dijo en el debate que se armó, esto fue el manual del Bicentenario, que para el año 2010, para el aniversario de la Revolución de Mayo. Ahí fue prohibido. Finalmente, Gramsci visto como un delincuente, delincuente ideológico, no solamente por el ministro Bullrich y la vicaría castrense que lo acompañaba en su censura, había sido ya prohibido antes, en la época de la dictadura militar, en los cursos de la guerra contrarrevolucionaria que se indicaron en aquella época, en los años
76, 77 en adelante, había curso de guerra contrarrevolucionaria dictada por generales, obispos, docentes académicos de prestigio, curas, que algunos curas que eran capellanes militares, que acompañaban a las tropas en sus políticas genocidas contra la gente, y algunos especialistas extranjeros de la CIA, de los cuerpos franceses, de las tropas francesas que habían experimentado la guerra contrarrevolucionaria contra el pueblo argelino y contra el pueblo de Vietnam en la ocupación de Francia, de esas colonias de aquella época. Y en la guerra el curso de guerra contrarrevolucionario que me tomé el trabajo de estudiar en su momento, se señalaba que el peligro era el espíritu gramsciano, el espíritu de Gramsci, porque Gramsci plantea lo fundamental que la tarea del pueblo, un pueblo es una tarea cultural, la batalla cultural, la batalla de las ideas es esencial para una transformación histórica. Y entonces los militares estos y los contrarrevolucionarios estos plantearon de que había que llevar no solamente una guerra por las armas, sino una guerra por las almas. Había que llevar una guerra por la conciencia de la gente, había que sembrar el miedo al pensamiento, por eso también dividieron la facultad de filosofía y letras en tres partes, como ustedes sabrán. En aquella época, filosofía y letras era una sola facultad con psicología y con ciencias sociales, éramos todo uno. Estábamos acostumbrados a trabajar, a pensar juntos, a luchar juntos, y lo refraccionaron en tres para evitar, para fragmentar, típico de las políticas divisionistas de las dictaduras. Finalmente el problema es que Gramsci fue condenado ya antes. Y entraremos directamente al tema del debate, considerando que por qué Gramsci fue condenado y permanentemente hostilizado por los sectores más derechistas y reaccionarios de la sociedad. Primero militares, después civiles como Bullrich, y finalmente permanentemente por las derechas reaccionarias en toda parte del mundo. ¿Qué dijo el fiscal que lo condenó? Porque Gramsci fue encarcelado. En el año 1926 había triunfado el fascismo en Italia. El fascismo había hecho su marcha de las camisas negras sobre Roma, había tomado el poder. Mussolini estaba gobernando Italia. Y el movimiento revolucionario, el movimiento popular, obrero fundamentalmente, que había hecho una experiencia interesantísima en la zona de Turín, especialmente en la ciudad de Turín, en el norte de Italia, con los consejos obreros, con la ocupación de las fábricas. Hubo una lucha de carácter prácticamente emancipatoria, revolucionaria, de formación de consejos obreros democráticos para dirigir la industria, para ocupar las fábricas y dirigirlas como trabajadores en forma cooperativa, en forma... finalmente ese proceso que conmocionó a Italia fue derrotado por el fascismo. Y Gramsci, que era diputado, era un joven diputado, que tenía en ese momento 30 y pico de años, 40 años, no llegaba a los 40 años, que había nacido en una familia muy humilde en Cerdeña, en el sur de Italia, periodista, militante que se inspiraba en Marx, de una mirada creativa, una mirada propia, una mirada específica, y no un Marx dogmático, no el Marx clásico ortodoxo que se trasladaba mecánicamente de otras experiencias sociales e históricas que había en aquel momento, especialmente de la lucha soviética, y él tenía una mirada distinta, una mirada que era mucho más profunda, mucho más honda en cuanto a calar hondo en los porqué de las cosas.
es detenido en el año 1926 y es encarcelado en condiciones muy tremendas, en condiciones de vejámenes permanentes, etc. Pierde toda la dentadura, se enferma, está mal, hasta que muere. Del año 26, el año 37, 11 años después, muere en la cárcel. Y es otro derrotado en la historia. Otro derrotado en la historia. El fiscal dijo, cuando lo condenó: durante 20 años debemos impedir funcionar este cerebro. Trataron de lograr eso, de que se callara. Trataron de que Gramsci negociara su libertad jurando de sus convicciones, de sus ideas, de sus principios en reuniones con Mussolini. Pero él jamás renunció a sus convicciones, a sus ideales, a sus principios, ni traicionar a la clase trabajadora, a los movimientos populares con los cuales estaba vinculado. Ese cerebro, a pesar de lo que el fiscal trató de imponerle, siguió funcionando durante todos esos años. Siguió procurando sacar experiencias de lo que había pasado con la derrota del movimiento popular, obrero. Y democrático frente al fascismo que se usaba en Italia y que estaban triunfando en varios otros países de Europa, como Alemania, como Hungría, como todos otros países que tienen el derrotero reaccionario después de la Segunda Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Y fundamentalmente trataba de escribir, de ahondar, de sacar experiencia. ¿Por qué fuimos derrotados? ¿Por qué esa derrota de un pueblo que tenía tradiciones de lucha, venía de insurrecciones permanentes, que surgían en el movimiento campesino en el sur, que surgían en el movimiento popular en las ciudades, que surgían fundamentalmente del proletariado italiano, que era un proletariado combativo, que estaba concentrado en grandes fábricas? A ustedes habrán visto algunas películas italianas con respecto a los movimientos sociales en la época de los anarquistas, los socialistas, de la lucha de los compañeros, por ejemplo, entre otras, donde muestran cómo se vivía, cómo se trabajaba, cómo se luchaba finalmente contra la nacionalidad patronal, decía, y tantas otras, y él, Gramsci se planteaba a sí mismo, y esa fue una de las, a pesar de la limitación que tenía para escribir, de que tuvo que trabajar en condiciones muy duras y difíciles, pudo elaborar una cantidad de temas, de principios, de puntos de vista que tienen que ver con una profundización de las miradas revolucionarias que tenía de la sociedad en su momento. No solamente en la parte política, en la parte cultural, que tiene los tantos pasos, en la parte social, en lo que tiene que ver con el folclore, en lo que tiene que ver con lo que llama el sentido común de la gente, una cantidad de elementos propios de un pensador, un revolucionario que no va a lograr, que no se retiene, que trata de seguir profundizando el tema, que trata de sacar enseñanza de la derrota, que no se resigna de la derrota, que no baja simplemente la tensión, la voluntad, el deseo de pelear, sino que sigue adelante. Como Gramsci no es un teórico de gabinete, sino un militante revolucionario, finalmente él trata de partir no de textos ni de libros,
trata de partir de un análisis de la realidad italiana, de la realidad económica, social, política de su tiempo, de la realidad de su época, una época caracterizada por unas situaciones políticas internacionales muy difíciles, donde había un retroceso del movimiento revolucionario internacional, la derrota de la revolución espartacista de Rosa Luxemburgo y Karl Dresden en Alemania, el fracaso de la extinción de la revolución soviética en Polonia, la derrota de los consejos obreros de Hungría, y una cantidad de derrotas permanentes del movimiento obrero, democrático, revolucionario, frente al capitalismo que estaba organizando, frente a la nueva forma de capitalismo, que eran fundamentalmente de tipo reaccionario abierto, corporativo, fascista, que estaban expandiéndose no solamente en Europa, también en Japón y en otros lugares. Y este dice lo siguiente, planteando la realidad, dice, no supimos comprender la realidad de nuestro país. Él dice así, textualmente lo dice, no supimos comprender la realidad. Hemos subestimado lo que el enemigo estaba haciendo. No hemos comprendido la dimensión que tiene el proceso de pacificación de las masas. Parecía que estaba todo decidido en favor de la clase obrera, después de la violencia de Turín, después del movimiento popular, de la lucha que había en todas partes, y sin embargo, uno de dos. Y sin embargo, las masas no acompañaron la lucha de los trabajadores. Los propios trabajadores fragmentaron, se dividieron. El propio fascismo no es simplemente violencia, agresión, coerción típica de una clase dominante que está en el apogeo de su poder. Era subestimar, no comprender qué había detrás de este proceso, no comprender que el poder reaccionario no solamente opera a través de la coerción, la violencia, los regímenes represores, lo que hacía Mussolini con las bandas fascistas, etc., sino fundamentalmente a través de lo que se llama el consenso. Es decir, la dominación ideológica, la dominación cultural de las masas. El fascismo no fue un fenómeno de violencia limitada a una élite, fue un fenómeno de masa. Y esto preocupó mucho a la gran fiesta, aparte de comprender de que el propio proletariado no había sabido ejercer una función dividente en la sociedad, como lo que planteaba él como fundador del Partido Comunista Italiano, como dirigente revolucionario, etc. No había sabido comprender, estaba dividido, estaba fragmentado, había una gran facilidad en el movimiento obrero y popular. Y esa gran facilidad es porque ningún sistema de dominación se mantiene en el poder solamente por la coerción. Ni el fascismo, ni ningún imperialismo, ni ninguna sociedad solamente puede ser vigilada, dominada por el poder solamente represivo. Tiene que haber, acompañando a esto, una gran política ideológica, una gran política cultural, para someter a las masas, para manipular a las masas, para formar su conciencia, para reformar su conciencia, mejor dicho, y subordinar a los intereses de la clase dominante. No hay salida si uno no comprende que la revolución, tal como se estaba hablando en la parte del mundo que Gramsci expresaba, Italia, es decir, el occidente europeo, era diferente de lo que había pasado en el oriente europeo. Que los procesos revolucionarios no son los mismos ni se copian unos a los otros, que no hay modelos revolucionarios que sigan para todos, universales para todos.
Él decía que en Oriente el poder fundamental, es decir, que lo mismo que la Rusia de los árabes, la revolución más importante de la historia moderna, no había casi aparatos de conciencia ideológica. Había aparatos coercitivos, había represión, capitalismo, la OFRAN, que era la policía de seguridad, reprimía. Había un desarrollo absolutamente unilateral del movimiento obrero y campesino, la guerra mismo precipitó el desarrollo de la conciencia popular de millones de campesinos que fueron a la guerra y que se encontraron que fue una guerra de tipo capitalista, que fue la Primera Guerra Mundial, donde disputaban sus diferentes intereses, las grandes potencias para disputarse el mundo entre ellos, quedarse con la parte más rica cada cual. Decía que en el proceso de ciencia en Occidente, donde hay una cultura, una forma ideológica y cultural de expresión de dominación, hay una serie de casamatas que van incorporándose a la estructura de la sociedad, en la cual las instituciones económicas, de masa, la iglesia, la prensa, los medios ideológicos, pedagógicos, culturales, van educando, van educando, van formando a la gente en los principios y en la cultura que interesa por su ser dominante. La historia oficial se convierte en una historia de élite, la cultura oficial se convierte en una representación de la masa frente a la opresión y la explotación que sufren en carne propia los trabajadores y los campesinos. Las rebeliones son aplastadas a pan y fuego, pero al mismo tiempo estas rebeliones se convierten finalmente en dispersas, en fragmentadas, son derrotadas, son aisladas, no se acompañan unos con los otros, los pueblos están divididos frente a un sector dominante que trata de ejercer su hegemonía, un principio tan caro para Kant como el problema de la hegemonía, que no es solamente dominación, es dominación y coerción, es la mezcla de ambos aspectos. Ambos aspectos son los que expresan el poderío, la dominación de clase de esta élite gobernante en tanto estado. Es de que en Occidente, y especialmente en Italia, en su país, cuya realidad él mismo alcanza a definir como que no supo comprender a fondo, pero que trata de entender ahora. Existe formas de búsqueda, formas de trabajo, formas de la existencia que son distintas y que hay que encontrar en ese medio ambiente, en esos ámbitos populares, por los cuales Gramsci se identifica, porque él permanentemente mira y escribe historias desde la mirada de las clases dominadas, de las clases sufridas, de las clases oprimidas. Hay fuerzas y capacidades para rebelarse, pero cuyas rebeliones se pierden en la nada porque son incapaces de sumarse, son incapaces de articular, son incapaces de pasar de una fase de rebelión casi espontánea, a pesar de que él no está a favor de la espontaneidad de las rebeliones. Él está a favor, él dice que la espontaneidad es una forma embrionaria de la conciencia. Él dice que en definitiva las acciones espontáneas son largamente preparadas, especialmente en las luchas campesinas. Insurrecciones campesinas han habido a lo largo de la historia en toda Italia, en todo Occidente. De la época de las rebeliones campesinas de Thomas Müntzer de Alemania, la lucha campesina en el año 1500 y pico, en adelante, la lucha de la reforma protestante, también que expresaron la protesta de los campesinos que querían volver a la época del Evangelio, la época en la cual la tierra era de todos, se compartía todo, en la utopía cristiana que movilizaba tanta gente, que hizo que muchos campesinos se sumaron a las insurrecciones, asaltaron los castillos, degollaron a los patrones, a los amos, a los jefes, a los latifundistas,
Entonces, hasta pueden leer el tema de Robin Hood y quieren darse cuenta hasta qué punto había una rebelión implícita en la gente frente a la dominación feudal. Pero también desde la dominación capitalista ha habido permanentemente rebeliones de gente contra sus terratenientes, contra los opresores, contra los que cobraban tributos, etc. Lo vamos a ver más claramente en la segunda parte cuando tenemos la historia de las luchas en América Latina, de las luchas de nuestros pueblos latinoamericanos. Pero entre tanto, digamos que en Italia, en diferentes lugares, había una tercera lucha, insurrección, etcétera, que estaba muy dispersa, que no vamos a ver. Y entonces Gramsci profundiza el tema. Y trata de establecer cuáles son las fuerzas capaces de transformar positivamente la situación, de disputar la hegemonía a las clases dominantes. Disputar la hegemonía significa disputar no solamente el poder político, sino disputar la ideología, la cultura. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta una reforma cultural y moral integral que surja de las propias clases dominadas, es decir, de las clases subalternas. Las clases subalternas, ¿qué son? Para la gente dominante, las clases subalternas son, como dice la palabra subalterno, lo inferior, lo manipulable, lo despreciable, lo que no sirve para más que para simplemente para consumir y para trabajar en beneficio de los otros. Para Gramsci, la clase subalterna, lo subalterno, es lo opuesto a lo dominante. Es lo que se levanta contra la dominación de clase, la dominación social, política, cultural de los grupos que dirigen la vida nacional, la vida del pueblo sometido. Hay una manera en la cual Gramsci va más allá de la idea misma del proletariado como clase dirigente, como la única clase dirigente que típica del marxismo ortodoxo, que el proletariado es la clase destinada por el sistema de producción capitalista, por el lugar que ocupa en la sociedad, etc., a ser la vanguardia de la luz. Gramsci esa concepción la conserva. Él reconoce el papel importante, fundamental que tiene que jugar la clase obrera como elemento eje, dinamizador del movimiento, pero que va más allá de la clase obrera. Y no es dinamizar a la clase obrera como plaza. Y los campesinos, ¿qué cosa son? Si no hay una alianza entre obreros y campesinos, ¿cómo podemos ejercer, cómo podemos equilibrar una lucha realmente eficaz, eficiente, capaz de enfrentar al enemigo, capaz de obligarlo? No solamente en la toma del poder, no solamente por conquistar el poder y a los burgueses de sus ideales. Entonces, primero que nada, una lucha cultural, ideológica, que sea capaz de lograr la hegemonía propia, la hegemonía no de la gente local, la hegemonía popular. La hegemonía popular que es lograr una alianza de clases con aquellos sectores que están perjudicados, que son víctimas, que son objetos de la dominación de la gente. ¿Y qué sectores se encuentra? No encuentra el campesinado, movimientos populares, la intelectualidad que surge de los propios movimientos populares, que surge de la clase obrera, no la intelectualidad como una clase especial de gente que está dedicada a la cultura, que está por encima de la clase. Eso no existe. Cada clase tiene su intelectualidad. Cada clase tiene culturalmente aquellos lo defienden, expresan desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista universitario, cada clase. Pero la clase obrera tiene que tener también sus intelectuales, y los campesinos también tienen que tener sus intelectuales, y los movimientos sociales, populares, culturales, urbanos y rurales tienen que tener sus representantes también. Y esto constituye un elemento fundamental en la concepción gramsciana de la lucha por el cambio. Es decir, es ver las clases subalternas, la fuerza capaz, no solamente de enfrentar
la explotación de la clase dominante, la explotación capitalista en este caso, sino también capaz de promover un cambio de historia y promover una nueva sociedad, una alternativa de poder, que se construye no con la violencia solamente, que no está descartada a los militantes, pero fundamentalmente con la ideología, la cultura, la moral, con una cantidad de elementos que tienen que ver con la formación de las clases en un espíritu distinto. Porque la enseñanza en esta historia es de lo que se dispersa y divide. Las clases subalternas siempre han sido un son de los clases. Entonces, y para no dividir, para unirse, necesitan que sus derechos, sus convicciones, su autonomía, que para Gramsci es muy importante el problema de la autonomía, su cultura, sean reconocidas como tales y articuladas en un todo único, en una sola comprensión ideológica y política, capaz de expresar los sentimientos, los derechos y las reivindicaciones que tienen los sectores igualitarios de la sociedad. Las clases subalternas, entonces, a pesar de toda su limitación, y Gramsci la señala en su trabajo, no voy a sentar acá, pero lo van a encontrar en biología, está el texto de Gramsci, que no son muy largos, pero son muy densos, son interesantes, sobre la clase subalterna, lo que dice. Él critica a la clase subalterna porque son dispersas, están muy limitadas por la cantidad de supersticiones de carácter religioso, de carácter cultural, son disgregadas, que incluso cuando vencen en alguna de sus rebeliones, son incapaces de afirmar un poder propio, porque no tienen la suficiente unidad, cohesión ni comprensión política de cuáles son sus objetivos de fondo todavía. Pero a pesar de todo, Gramsci plantea, sin embargo, tienen un potencial enorme de cambio social, histórico y político. Él ve en las clases subalternas no solamente la parte negativa, pasiva, con las cuales especulan los burros y todos los personajes de la historia, sino que él ve lo otro, él ve la capacidad, la firmeza, los objetivos propios de las clases subalternas. Y las clases subalternas son el proletariado que tiene intereses de clase frente al capitalismo explotador que lo prohíbe en la fábrica, y no solamente en la fábrica, porque Gramsci incluso sale de la fábrica, su visión, para comprender que la cuestión social en Italia no solamente no se da en la lucha en la fábrica ni alrededor de la fábrica, se da en el espacio nacional, en lo que él llama el territorio nacional y popular. Es lo dice antes de Cristina que habla de este tema. Habla del espacio nacional, del bloque nacional y popular, que hay que conformar. Porque él ve la unidad nacional, él ve que las clases subalternas tienen una reivindicación de carácter social y nacional profunda. Y que si no se asume esto, uno no va a entender jamás, ni va a comprender, ni va a interpretar los intereses de los sectores subalternos. Las clases subalternas son para Gramsci no solamente el proletariado de la fábrica, sino el proletariado en las ciudades, en el campo, en la lucha ciudadana, en la lucha nacional, el campesinado, la artesanada, los intelectuales, el movimiento religioso, cristiano, popular, no el episcopal, no el oficial, no el dominante, no el de las iglesias que tienen el poder religioso musulmano, sino aquellos curas, aquellos sacerdotes, aquellas monjas, aquellos cristianos que están en la lucha social, que están comprometidos con su pueblo, que interpretan a su pueblo, que lo acompañan, más allá de las creencias religiosas o no religiosas, si hay trascendencia o no trascendencia, que no es el tema de debate. El tema de debate es otro. Si estamos o no con el pueblo, si estamos o no con este sector que acompañamos
sectores en la lucha por sus objetivos, por sus actividades. Entonces, por eso es que la mirada de Gramsci de la clase subalterna es una mirada de carácter revolucionario que no solamente interesa a Italia, que interesa también más allá de Italia, porque este fenómeno, con sus características, se traslada a otras realidades que tendrán su especificidad. Por eso, los cuadernos de la cárcel de Gramsci, donde escribe en las 2.848 páginas, en 33 cuadernos, en los cuales se vuelca todo esos pensamientos, la cultura, conquistas, la forma de pensar, etc., son traducidas por primera vez en 1950, salen a la luz pública, y la primera traducción que se hace en Argentina, en Buenos Aires, en América Latina, digamos, porque se formó un comité de estudios de la subalternidad, de los estudios subalternos en América Latina, se formó otro en la India, que es muy importante, que también analiza desde el punto de vista de las clases subalternas, desde el punto de vista de las clases oprimidas, culturales y políticas populares, analiza qué pasó en la India, tantas rebeliones indígenas, tantas rebeliones coloniales como el imperialismo inglés, que ocupó durante varios siglos la India, sin embargo, fracasos, falta de cohesión, falta de cambio revolucionario, falta de programa alternativo, falta de un programa común compartido por todos, se forma en India también el Centro de Estudios Subalternos, se forma en otros países del mundo. Hay un intento de acercarse cada vez más al pensamiento de Gramsci desde el punto de vista de que nos ayuda, no que nos enseña, porque quiere decir, él analiza su realidad, de su realidad, sin embargo nos ayuda a tratar de comprender mejor cuáles son las fuerzas capaces del cambio en cada sociedad. Aquí, por ejemplo, Argentina, en América Latina, y vamos a entrar en la clase próxima, podemos hablar un poco sobre el tema que ustedes tienen algunas preguntas que ustedes quieran. En América Latina hay también pensadores que, sin llegar a tomarlo de más, porque no se conocía hasta 1950 adelante, donde se traduce por primera vez al español la Carta de la Cárcel y la idea de la clase subalterna. Hay aportes extraordinarios que se asemejan a la mirada completa, realista, específica, latinoamericanista, con que algunos revolucionarios miran la realidad de nuestro continente. Empecemos con José Martí, el cubano, que nos va a ayudar mucho en la clase que viene, porque el cubano José Martí reivindicó lo indígena, era considerado como más inferior y más subalterno de la sociedad, lo indígena y los esclavos, los negros. Él reivindicó el poder, el papel histórico de los indígenas y de los negros en la lucha, no solamente en la ciudad, sino antes. La revolución de Haití es antes de 1810, es 1804 que se pasó. Tupac Amaru es antes de 1810. Tupac Amaru también es antes. Y la propia lucha de independencia, como veremos en su momento, tiene que ver mucho con el papel autónomo, propio, con objetivos que van más allá, incluso de los propios revolucionarios que citaba antes, porque tiene un objetivo que tiene que ver con la propia emancipación de la gente. Los indígenas no luchaban, no participaban en el movimiento de independencia como mano de obra, participaron como sujetos históricos que querían terminar con la servidumbre, con la misa, la encomienda, la anaconada, con toda la forma de dominación colonial, y que querían la libertad no como una consigna abstracta, típica de la burguesía liberal de aquella
La libertad es una cosa que es de igualdad y todos somos todos libres, todos iguales, todos. Mentira, ellos tienen libertad completa, como los negros esclavos, con sus rebeliones permanentes, desde el primer día, con sus palenques, con sus quilombos, con su forma de agruparse, etc., tenían la emancipación, la libertad completa de la esclavitud. Por eso participaron. Y querían la libertad completa también los bancos de Bonia querían la tierra, compañeros, como los bancos de los compañeros Artigas, y Artigas le prometió la tierra, dijo la tierra será para los más humildes. No querían simplemente conquistas abstractas, retóricas, no querían hechos concretos que los ayudaran a emanciparse, a igualarse en la sociedad, a poder un país distinto. Entonces todas esas cosas tienen que ver con una mirada en la cual Dante nos ayuda a comprender mejor este tipo de realidad. Nos ayuda a comprender qué son las clases juzgadas, las clases subalternas en la sociedad argentina, en la sociedad nacional, la sociedad latinoamericana, que tiene muchas características similares. Los procesos históricos, no hay que olvidarse de los revolucionarios.